Continuamos con la segunda parte de lo que son los ejercicios de balanceo algebraico y para esta segunda parte tenemos esta reacción que está aquí. No me voy a pausar tanto como lo hice en el primer video porque para ese utilicé una ecuación más sencilla y lo expliqué ahí todo paso por paso, súper detallado, súper lento, súper fastidioso. Entonces aquí lo que voy a hacer es explicarlo un poco más rápido, saltarme algunos pasos que expliqué con más detalle en el anterior video, pero solamente para que le demos dinamismo al tema y no sea una ladilla. Entonces, fíjense que, como siempre, el primer paso es asignar de letras a cada uno de los compuestos presentes en la reacción química, perdón. Entonces, fíjense que en la ecuación química, fíjense que yo la escojo de tal manera que sea una sucesión en el alfabeto, ¿sí? Para la primera A, para la segunda B, para la tercera C, para la cuarta D y así sucesivamente con respecto al alfabeto. Entonces, el segundo paso es hacer esta tabla que les dije en el anterior video con cada uno de los elementos presentes en la molécula. ¿Cuáles son esos elementos? Podemos darnos cuenta que el carbono, el oxígeno, que está en 3 de las cuatro de los 3 de los 4 compuestos que conforman la ecuación, y el hidrógeno, que solamente está presente en uno, pero también está presente en la ecuación química. Una vez colocamos todos, tenemos que colocar qué cantidad de ellos hay en cada una de las moléculas que tienen su respectiva letra. Si nos damos cuenta, en la molécula A, o en el compuesto A, mejor dicho, hay 2 átomos de carbono, por lo cual lo colocamos. En B no hay, entonces cuando pasamos al lado derecho de la flecha, recuerden que se ponen igual y continuamos con el lado derecho. En el compuesto C solamente hay uno, por lo cual se coloca C nada más. Aquí iría un 1, pero se sobreentiende que como nada más estábamos colocando C, significa que hay solamente un átomo de carbono en C. Y en D, lógicamente, no hay, porque es el agua. Para los átomos de hidrógeno, en la molécula A sí hay, en el compuesto A, mejor dicho, sí hay y hay 6. ¿Sí? Entonces colocamos 6, con lo que estamos haciendo referencia a la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en ese compuesto. ¿Y en cuál compuesto es? En el compuesto A. En el compuesto B no hay. Y como nos damos cuenta, no hay más en el lado izquierdo, por lo cual pasamos al lado derecho. Y vemos que en el compuesto C no hay, pero en el compuesto D sí, y hay 2 de ellos. Con lo cual colocamos 2D, fino con el hidrógeno. Entonces con el oxígeno. Está más fastidioso porque es el que más se encuentra, como ya había dicho antes. Entonces, para el compuesto A no hay presente oxígeno, pero para la molécula B, para la molécula que tiene la letra B, perdón, hay 2 átomos de oxígeno, por lo cual lo colocamos aquí. No hay más de este lado, pasamos al lado derecho, le colocamos el igual. Entonces nos preguntamos cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula C, 2. Entonces, por lo cual lo colocamos. Y como hay también en el compuesto D, también lo colocamos con un más D. Aquí, como repito, iría un 1, pero se sobreentiende, como no tiene ningún valor, que es un 1. Bien, ahora, la tercera parte es escoger a cuál letra nosotros le vamos a asignar un valor específico. Recuerden que yo les había dicho que debería, por una recomendación personal, que tenía que ser un número natural par. Sí, para que a la hora de simplificar no fuese tan complicado y a la hora de resolver las ecuaciones no se nos volviera esto una mierda, sino que fuese sencillo de resolver y sencillo de simplificar, sobre todo cuando vayamos a hacer los ejercicios, si requieren una segunda parte estequiométrica, hacer algún cálculo que requiera de la estequiometría de la reacción, que son obviamente todos, pero que requiera trabajar con esos números. No solamente balancearnos, sino trabajar con ellos. Entonces, como ya había dicho en el anterior video, tiene que ser escogido de manera inteligente y lógica. Fíjense que para la primera tenemos que A está presente en 2 de ellas. Aquí pudiésemos pensar que, bueno, si escojo C, puedo escoger C o puedo escoger D. Si yo escojo D, obtengo el valor de A. Sí, entonces como tengo el valor de A, también lo meto aquí y obtengo C. Eso es válido. Pero a la hora, y podemos trabajar también fácilmente estos dos. Entonces, podemos escoger cualquiera de los tres, sin embargo, B no lo podemos escoger. Porque fíjense que está igualado a dos incógnitas que si escojo B, porque recuerden que nada más puedo asignarle un número a una sola letra, sencillamente no voy a poder obtener nada aquí y el ejercicio se me muere. Entonces podemos escoger tanto A, C como D, en este caso nada más. Como yo escogí que A valiera 2. Pues recuerden, puede ser como recomendación, puede ser cualquier número, pero como recomendación personal les recomiendo que escojan un número natural par. Cualquiera, que no sea tan grande obviamente, que sea por ejemplo 2 o 4, tampoco 6 o 8 porque eso ya es bastante fastidioso. Lo pueden hacer, pero se va a volver fastidioso
No por lo difícil, sino por lo tedioso que se puede convertir eso a la hora de hacer los cálculos. Bien, una vez terminado eso, tenemos que resolver cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, para la primera, que es la del carbono, yo sé que 2A es igual a C, quiere decir que el doble de A vale C. Si A vale 2, 2 por 2 es 4, por lo tanto C es igual a 4, como lo tenemos aquí. Para la de hidrógeno, la tenemos aquí, 6A es igual a 2D, quiere decir que si despejamos D, D tiene que ser igual a 6 medios por A, o 6 por A entre 2, como lo quieran ver. Básicamente pasé este 2 que está multiplicando la D para acá dividiendo. Y eso, 6 entre 2 es 3, quiere decir que es 3 veces A, y como A es 2, 3 por 2 son 6, quiere decir que D vale 6. Así como está aquí. Sencillito. Ahora, para B, nosotros tenemos que despejar sencillamente B. Paso este 2 dividiendo a todo esto, porque esto es una suma. No puedo pasar a dividir aquí, no, porque es una suma de una fracción. Eso es importante. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Primero, tengo que sacar la parte de arriba y todo eso lo divido entre 2. La parte de arriba, ¿cuánto es? Fíjense. 2C quiere decir el doble de C. C vale 4. Quiere decir que es 2 por 4, 8, más D. ¿Cuánto vale D? 6. Quiere decir 8 porque es 12 y C vale 4, es decir, 4 por 2, 8. Más 6 son 14. Dividido entre 2 es 7. Entonces, con lo cual ya encontramos todos los valores que contienen cada una de las letras, que repito, serán los coeficientes estequiométricos que irán acompañados a la izquierda de sus respectivos compuestos, dependiendo de la letra que esté asignada. Sí, como nosotros escogimos que A fuese el primer compuesto, y nosotros habíamos dicho que nos dio 2, y sí, nos dio 2, básicamente lo tenemos que poner como coeficiente estequiométrico de el compuesto que está asignado con esa letra, y así sucesivamente con los otros. Como B nos dio 7 y 7 está asignado, la letra B está asignada a la molécula de oxígeno, sencillamente lo ponemos aquí, a su lado, 7. Para la molécula C, o para el compuesto C, mejor dicho, habíamos obtenido un valor de 4, quiere decir que el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono va a ser 4 según nuestros cálculos. Y para la molécula C, para el compuesto para el compuesto D, habíamos obtenido un resultado de 6. Quiere decir que el coeficiente estequiométrico que va a acompañar a la molécula asignada con esta letra va a ser 6, que en este caso es el agua. Fíjense que aquí yo pudiese simplificar más los resultados obtenidos en los números, porque recuérdense que les dije que una ecuación química no necesariamente, o sea, no es una obligación, sino que es como uno se sienta cómodo trabajando con ella. Generalmente suele ser la manera más simplificada de poner la ecuación con la que uno puede trabajar más fácil. Pero fíjense que en este caso no se cumple eso, porque si yo divido todo entre 2, porque este es múltiplo de 2, este es múltiplo de 2 y este es múltiplo de 2, me sale un coeficiente fraccionario, un coeficiente estequiométrico fraccionario. Por lo cual se me complica más el asunto fastidioso, y sencillamente puedo trabajar con esta o con esta. Lógicamente es más fácil trabaar con esta a la hora de, como dije, hacer cálculos estequiométricos que requieran factores de conversión, trabajo con masa, densidad, que requieran trabajar con moles o para saber la cantidad específica, dependiendo de la cantidad de gramos que yo coloqué de alguno de estos, es saber con los coeficientes estequiométricos cuánto obtuve, por ejemplo, de los productos, es decir, cálculos estequiométricos. Por lo cual resulta más sencillo trabajar con números enteros, es decir, que no sean fracciones, a trabajar con fracciones, que es mucho más tedioso y complicado. Entonces, como ya podemos obtener, esta sería nuestra ecuación balanceada realizada con el método de balanceo algebraico.